Todo comienza con una secuencia de despedida. Las personas se despiden del Titanic. Luego pasamos al presente, donde unos investigadores descienden al fondo del mar para explorar las ruinas de la embarcación. Uno de los científicos bromea y reflexiona sobre el barco que se hundió el 14 de abril de 1912. Mientras siguen explorando, mencionan que están a 3.821 metros de profundidad y que la presión es de 3.5 toneladas por pulgada cuadrada. El chico que graba y reporta esto comenta que si los vidrios de sus naves se rompen será sayonara para todos. Finalmente llegan a un punto para ingresar al Titanic y despliegan un robot adecuado para la tarea, el cual conducen por los pasillos. Durante su recorrido observan un candelabro y luego un piano. Finalmente llegan a un cuarto donde algo les llama la atención. Deciden mover los escombros y descubren una caja fuerte. Emocionados, no pueden ocultar su alegría y deciden extraerla. Una vez fuera del agua, colocan la caja fuerte en un barco. Todos se acercan expectantes. Sin embargo, al abrirla, descubren únicamente papeles y un cuaderno sin rastro del diamante que buscan, el mítico corazón del océano, perdido cuando el barco se hundió. Los investigadores recuerdan que algo similar le ocurrió a otro experto cuya carrera nunca volvió a ser la misma. Luego comienzan a revisar los documentos y hojas dentro de la caja. Utilizan materiales sofisticados y descubren algo asombroso: un lienzo con el dibujo de una mujer desnuda. Uno de los hombres, al verlo, se sorprende y exclama: "Que me parta un rayo". Tiempo después, las noticias informan sobre el hallazgo de dicho dibujo y su conexión con el Titanic. Una señora que está haciendo manualidades escucha la noticia en la televisión, le pide a su nieta que suba el volumen y, al ver el dibujo, repite la frase del investigador. Mientras tanto, el investigador que hizo el descubrimiento, Brock Lovett, sigue en sus tareas. Recibe una llamada satelital de una señora que quiere hablar sobre el hallazgo del diamante. Brock responde, y la mujer, quien se llama Rose Calvert, le dice que la mujer del dibujo es ella y que puede hablarle sobre el corazón del océano. Decidido a investigar más, Brock le envía un helicóptero. Uno de los compañeros de Brock duda de la veracidad de la historia, pero Brock insiste en conocer más sobre el anillo. Rose llega acompañada de su nieta Lizzie, quien la cuida y menciona que ya se presentaron hace unos minutos, sugiriendo que la memoria de Rose no es perfecta. Brock le pregunta si desea algo, y ella responde que quiere ver el dibujo. Cuando lo contempla, Rose tiene flashbacks de la persona que la pintó y de aquel momento. Luego, Brock le muestra una foto del diamante y menciona su valor, afirmando que es una joya invaluable. Rose confirma que solo lo usó una vez y que era pesado. Brock quiere saber sobre una reclamación hecha tras la desaparición del diamante. Rose menciona a Nathan Hockley, magnate del acero de Pittsburgh, quien era su prometido y le dio el diamante una semana antes de que el Titanic zarpase. Los investigadores suponen que Rose debe saber la ubicación del diamante en el barco. Ella observa los objetos a su alrededor y encuentra un espejo, asombrándose al ver que aún conserva la misma apariencia que la última vez que lo vio, aunque su reflejo ha cambiado. También encuentra un peine que la conmueve por alguna razón. Uno de los investigadores le pregunta si está lista para regresar al Titanic, a lo que ella asiente. Le muestran una simulación del hundimiento, donde explican cómo el Titanic chocó contra un iceberg. Debido a la velocidad y la oscuridad, fue difícil ver el iceberg, que abrió un agujero en el casco del barco, permitiendo la entrada rápida de agua. A pesar de que el Titanic era grande y resistente, el agua inundó las partes que lo hacían flotar. Esto causó que el barco comenzara a inclinarse, y tras unas horas se partiera en dos, hundiéndose finalmente en el fondo del mar. Rose agradece la explicación, pero comenta que vivirlo fue algo totalmente diferente. Brock, interesado, le pregunta si puede contarlo. Rose se levanta y observa las pantallas donde se ve el recorrido grabado por el robot que enviaron antes. Al ver las puertas y pasillos del Titanic, revive varios recuerdos que la conmueven profundamente. Lizzie sugiere que descanse, pero Rose insiste en quedarse. Brock trae una grabadora y la anima a compartir su historia. Rose menciona que han pasado 84 años y que no sabe si podrá recordar todo, pero Brock la motiva a intentarlo. Rose se prepara para contar su historia, comenzando con detalles sensoriales. Recuerda el aroma de la pintura fresca y el color de la porcelana en el Titanic. Así, el relato nos transporta a 1912, donde una joven Rose desciende de un lujoso coche junto a su madre, Ruth, y su prometido, Nathan. Observa el enorme barco y comenta que no le parece la gran cosa. Nathan, orgulloso, le explica que el Titanic es 30 metros más grande que cualquier otro navío y mucho más lujoso. Los tres suben directamente a bordo, mientras que el resto de los pasajeros esperan en fila, mostrando así la marcada diferencia entre clases sociales y el simbolismo que esto tenía en la época. Rose reflexiona sobre su propia vida. Por fuera era la joven educada y refinada que la sociedad esperaba, pero por dentro gritaba de consternación. Luego, la historia nos lleva a Jack, quien está en un bar jugando al póker. Decide arriesgarlo todo en una última jugada, poniendo en juego un boleto para el Titanic. Todos se sorprenden por su audacia y en un momento cómico engaña a su amigo Fabricio, para luego revelarle que solo era una broma, ya que sus cartas son las ganadoras. Ambos celebran no solo haber conservado los boletos, sino también haber ganado una buena suma. De repente escuchan que el Titanic partirá en 5 minutos. Rápidamente recogen sus cosas y corren hacia el barco. Al llegar a la entrada dicen que son de Estados Unidos y bromean con los encargados de la revisión, diciendo que pueden saltarse el check-in
chequeo porque no tienen piojos. La broma surte efecto y los dejan pasar. Una vez a bordo, Jack y Fabricio salen para despedirse. Al darse cuenta de que no conocen a nadie allí, hacen bromas al respecto, mientras el barco comienza a moverse. Ambos agitan los brazos con entusiasmo y alegría, emocionados por la nueva aventura que tienen por delante. Luego de esto, Jack encuentra su camarote y se presenta junto con su amigo a sus compañeros de cuarto. Mientras tanto, en otra parte del barco, Nathan observa cómo Rose acomoda unos cuadros de Picasso. Él comenta que no le parecen gran cosa, a lo que Rose responde que a ella sí le gusta el arte, destacando una de las diferencias que existen entre ellos. Rose cuenta que en Cherburgo subió una dama llamada Margaret Brown, a quien todos llamaban Molly. Explica que Molly se volvió rica porque su esposo encontró oro, pero su madre no la consideraba digna de su estima debido a su origen humilde. Esta diferencia de clases sociales resulta evidente en las relaciones a bordo del Titanic. Pasado un tiempo, el Titanic llega a un punto en el que solo se ve mar alrededor. El capitán ordena avanzar a toda máquina y el proceso se pone en marcha. Máquinas, válvulas, carbón y trabajadores se sincronizan para impulsar el gran barco hacia adelante. Por su parte, Jack, entusiasmado, corre hasta las esquinas del barco para ver el mar y sentir el viento en su rostro. Al ver unos delfines nadando junto a la embarcación, se llena de alegría y, en un impulso de euforia, grita que es el rey del mundo, disfrutando del momento con absoluta satisfacción. Al mismo tiempo, en la parte lujosa de un restaurante fino, Nathan conversa con las personas que diseñaron y crearon el Titanic. Mencionan que es el objeto móvil más grande del mundo. En medio de la charla, Rose decide fumar, pero su madre le dice que no le gusta que haga eso. Rose, desafiante, le escupe el humo en la cara y entonces Nathan le quita el cigarro de la pipa. Luego, sin consultarles, pide el almuerzo para los tres. En respuesta, Rose le pregunta a uno de los acompañantes si conoce a Freud, sugiriendo que tal vez construyeron el Titanic para compensar algo inconscientemente. Tras decir esto, se levanta enfadada, mientras su madre le pregunta qué ocurre. El diseñador del barco, confuso, comenta que no conoce a ese tal Freud y supone que debe ser otro pasajero. Mientras tanto, Jack está dibujando una escena tierna de un padre y su hija. Hablan sobre la construcción del Titanic y cómo, aunque es un barco inglés, fue construido por 15.000 irlandeses, quienes ahora son pocos en la tripulación. Comentan que la nave es sólida como una roca, aunque el único inconveniente es que los perros de primera clase hacen sus necesidades allí. Jack hace un comentario crítico y divertido sobre cómo eso mantiene a la gente en su lugar, lo cual le cae simpático a un hombre llamado Tommy O'Ryan. Así Jack conoce a Tommy. En ese momento, Jack nota la presencia de Rose, quien salió a disfrutar del paisaje. Los dos cruzan miradas y Tommy le advierte que es mejor no hacerle caso, diciendo que es más probable que le salgan ángeles del trasero a que él pueda acercarse a ella. Sin embargo, Jack sigue observándola, mientras Rose, algo nerviosa, lo mira varias veces y trata de disimular. En ese momento aparece Nathan, quien le dice a Rose que sabe lo que hizo, aunque ella, aún enfadada, se aleja. Una noche, en una de esas fiestas, decide huir y llega a una parte del barco donde encuentra a Jack, quien está mirando las estrellas. Sin embargo, ella no lo ve y se dispone a arrojarse para quitarse la vida. Jack la nota y con calma intenta disuadirla. Le cuenta sobre su infancia en Wisconsin y cómo solía jugar sobre el hielo, recordando que caer dolía como el demonio, insinuando que saltar al mar no sería una muerte pacífica. Incluso le dice que saltará con ella si lo hace. Finalmente, Rose se aleja del borde y ambos se presentan, pero ella resbala y Jack la sostiene para salvarla. De repente, el equipo de seguridad del barco llega y creen que Jack ha intentado hacerle algo a Rose, por lo que lo detienen. Rose aclara la situación, aunque omite la parte sobre su intención de suicidarse. Nathan, enfadado al principio, se tranquiliza y confirma la versión de Rose. Ambos se sonríen y se van por separado, aunque antes un oficial sugiere darle una recompensa a Jack. Nathan propone darle $20, que al tipo de cambio actual equivaldrían a $800. Sin embargo, Rose considera que esa no es una recompensa adecuada para alguien que le salvó la vida, así que Nathan invita a Jack a cenar con ellos y se retira. Jack, antes de irse, pide un cigarro al señor que acompañaba a la pareja y, al recibirlo, el hombre le señala que tiene las agujetas desatadas. En su habitación, Rose recibe un regalo de parte de Nathan, un diamante que perteneció a Luis XVI, conocido como el corazón del océano, una joya que solo la nobleza usaba. Nathan le comenta que ellos también son de la nobleza y que no hay nada que él no haría por ella si ella le abriera su corazón. Luego de esto, Jack y Rose caminan por el barco mientras él le cuenta sobre su vida. Sin embargo, él también quiere saber el motivo de su encuentro. Ella le explica que solo quería agradecerle por ayudarla y salvarla la noche anterior, además de la discreción que tuvo al no contar nada. Rose comenta que Jack probablemente piensa que sus problemas son insignificantes en comparación a los de él, pero Jack la contradice, asegurando que no es así en absoluto y que lo primero que pensó fue en lo que ella debió haber pasado para llegar a ese punto. Ella empieza a hablar de sus problemas, menciona que se siente invisible, como si fuera solo un trofeo, y que cuando lleguen a Filadelfia habrá una multitud de personas conocidas esperándola para su boda. Todo eso solo la hace querer gritar y la llena de angustia. Siente un peso enorme y no se siente comprendida en absoluto. Es entonces que Jack le pregunta directamente si ama a su prometida.
repetido. Rose no responde, se enfada y lo llama grosero, diciendo que la conversación se está volviendo inapropiada. Se despide, pero Jack bromea para aligerar el momento y Rose decide quedarse un poco más. En lugar de irse, toma el cuaderno de dibujos de Jack. Al abrir el cuaderno se da cuenta de que es bastante talentoso. Se sienta a ver los dibujos observando varias escenas tiernas, como el dibujo de una madre amamantando a un niño. Admira lo bello de su arte y Jack menciona que en París le han hecho elogios. Ella, casi por llamarlo pobretón, comenta que es increíble que, a pesar de su situación, haya viajado tanto. Mientras continúa hojeando, Rose se encuentra con algunos dibujos de mujeres al natural. Nota que Jack dibujó varias veces a la misma mujer y deduce que le gustaba. Jack, divertido, le responde que tenía unas lindas manos y justo en ese momento encuentran el dibujo de las mismas. Él bromea diciendo que lo bueno de París es que muchas mujeres están dispuestas a desnudarse. Rose comenta que seguramente tuvo un romance con esa mujer, a lo que Jack, riendo, responde que solo con sus manos, ya que era una mujer galante y le faltaba una pierna. Pronto llegan al dibujo que muestra esa particularidad. Finalmente, encuentran un retrato de una señora mayor, quien se sentaba en la esquina de un bar esperando junto a las joyas que un viejo amor le dejó. Era conocida como Madame Bijoux. Rose elogia el talento de Jack y ambos bromean sobre ello, hasta que él menciona nuevamente el incidente de cuando ella intentó lanzarse al mar, cambiando la expresión en el rostro de Rose. Al mismo tiempo, se observa que la madre de Ruth trata con desdén a la señora Brown, aunque de alguna forma la incluyen en la conversación a medias. Por su parte, el planificador del barco habla con el capitán y le sugiere que acelere los motores para llegar a Nueva York lo más rápido posible. El hombre de traje le comenta al capitán que, aunque él ya lo sabe, sería beneficioso para su carrera llegar antes. Mientras tanto, Rose pasa el día con Jack. Conversan sobre las cosas que él hace y Jack le promete enseñarle a montar a caballo como los vaqueros. Rose además le pide que le enseñe a mascar y escupir tabaco, a lo cual Jack accede de inmediato. Los dos se divierten escupiendo hasta que aparece la madre de Rose, quien se sorprende al verlos. La señora Brown, por su parte, le da una mano a Jack y le indica que se quite el tabaco de la boca, cosa que él hace. Después de un breve intercambio de palabras, Rose se lleva a su madre y sus amigas a otro lado, antes de la cena con Jack y Nathan. La señora Brown le pregunta a Jack si sabe en qué se está metiendo, advirtiéndole que entrará a un nido de víboras y le aconseja ir bien preparado. Para ayudarlo, le presta un traje, el de su hijo, y después de vestirlo le comenta que se ve radiante como el sol. Más tarde, Jack se dirige al lugar donde se celebrará la cena. Al cruzar la puerta lo tratan de señor, y mientras camina por el lujoso salón, imita las posturas y forma de caminar de los hombres del lugar, recibiendo varios saludos. Practica un poco hasta la llegada de Rose, a quien saluda apropiadamente, bromeando que siempre quiso saludar de esa manera. Le ofrece su brazo y ella lo acepta. Luego se encuentran con Nathan, quien comenta que es sorprendente que Jack pueda pasar por caballero. Jack responde que casi lo es. Ya en la fiesta, Rose le cuenta los chismes sobre las personas del lugar. Primero menciona a un hombre que tiene una esposa esperándolo en casa. Luego habla del hombre más rico del barco y de cómo trata de ocultar la gran diferencia de edad entre él y su esposa. También señala a una mujer que parece una señora madura cualquiera, pero en realidad diseña lencería vulgar, un talento que la ha hecho muy popular entre la realeza. Se acercan a hablar con la gente y Rose le sugiere a Jack que mienta, diciendo por ejemplo que su familia tiene una mina o que es hijo de un acaudalado empresario de trenes y así podrá entrar al club. Jack pone esto en práctica y logra pasar desapercibido. Le preguntan sobre su camarote de tercera clase, mencionando que han oído que es muy bueno, a lo que él bromea diciendo que es lo mejor que ha visto. Casi no tiene ratas, lo cual provoca risas en todos. Entonces Nathan presenta a Jack y añade que salvó a Rose la noche pasada. Ella comenta que además Jack es un gran artista y que ha visto sus obras. Mientras sirven la comida, Rose le ayuda a Jack a sentarse apropiadamente, aunque tiene problemas con los cubiertos. La señora Brown le indica que los cubiertos de la derecha son suyos y los de la izquierda para él, explicando que debe empezar de afuera hacia adentro. Cuando llega el momento del caviar, Jack dice que no le ha gustado mucho, lo cual llama la atención de los presentes, quienes quieren saber más de él. Le preguntan dónde reside y él menciona el número de su camarote, dejando el resto al suerte de Dios. Al preguntarle cómo pudo costear el boleto, Jack responde que va de trabajo en trabajo, aunque en esta ocasión lo ganó en una partida de póker muy afortunada. Nathan interviene diciendo en tono aprobador que un hombre hace su propia suerte. Sin embargo, una de las mujeres presentes no considera que sea una buena forma de vivir y lo cuestiona al respecto. Jack admite que le gusta vivir de esa manera, sin saber qué le depara el mañana. Explica que hace unos días estaba durmiendo debajo de un puente y ahora está cenando con personas elegantes en el barco más lujoso del mundo. Concluye diciendo que la vida es un don y que uno nunca sabe qué mano le tocará al día siguiente. Para este punto, Nathan ya no se siente muy cómodo, mientras que Jack comenta que lo mejor es aprovechar lo que venga y hacer que cada día cuente. Rose decide brindar, repitiendo esta última frase, y el resto de los presentes la sigue en el brindis. Seguidamente, la señora Brown cuenta algunas anécdotas hilarantes, provocando risas en la mesa. Después de un rato, los hombres deciden retirarse
alistarse para una reunión de caballeros. Nathan se acerca a Jack y le pregunta si se quedará con las damas. Jack responde que debe regresar, a lo cual Nathan le dice que es lo mejor. Además, comenta que lo invitaría a la reunión, pero que hablarán de política e historia, temas que, según él, no le interesarán a Jack. Antes de irse, Nathan le entrega un fajo de dinero. Luego de esto, Jack se acerca a Rose y le entrega algo a escondidas, aunque una de las mujeres presentes lo nota. Jack se despide y Rose descubre que la nota que le dio tiene escrita la frase "haz que el día valga la pena", junto con una cita marcada en el reloj. Ella acude a la cita, donde Jack la espera. Él le dice que la llevará a una verdadera fiesta. Se dirigen a un bar en el que la gente baila y canta mientras beben cerveza. Rose se divierte como nunca, mostrando incluso su talento para el ballet mientras ríe junto a Jack. Sin embargo, en medio de la celebración, un hombre de traje aparece y los observa desde lejos. Al otro día, Rose y Nathan desayunan juntos. Nathan comenta que esperaba que ella lo acompañara en la noche, cosa que no ocurrió, insinuando que debió estar ocupada. Rose se da cuenta de que él envió a su entrenador a vigilarla, el mismo hombre que la vio con Jack en la fiesta. Ambos confrontan el tema y Nathan se pone violento, recordándole que debe honrarlo ya que es su prometido. Tras esta escena, él se retira, dejando a Rose afectada. Una de las sirvientas se acerca para ayudarla y la consuela. Ya por la noche, la madre de Rose le recuerda que debe casarse con Nathan para poder salvarse de las deudas que les dejó su padre. Después, todos van a realizar sus actividades, como asistir a la iglesia. Jack intenta hablar con Rose, pero se lo impiden y le piden que regrese a su sección. Sin embargo, al ver la terquedad del chico, deciden escoltarlo para alejarlo de ella. Luego, Rose tiene una conversación con el capitán y el diseñador del barco. Descubre que el capitán planea acelerar la velocidad del Titanic y por parte del diseñador se entera de que no hay suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros, solo para la mitad. El diseñador comenta que los redujeron por motivos estéticos y que, aunque él quería añadir más botes, terminó cediendo al creer que el Titanic era prácticamente imposible de hundir. En medio de esta conversación, Jack logra escabullirse disfrazado y logra hablar a solas con Rose. Ella le recuerda que tiene un prometido y que lo ama, pero Jack no le cree. Le dice que entiende cómo funciona el mundo y que comprende lo que está en juego, pero también sabe que ella se siente atrapada. Jack le comenta que, aunque ella aún tiene fuerza y vida, con el tiempo ese fuego se consumirá. Rose le dice que no es su deber rescatarla. Él está de acuerdo y añade que solo depende de ella. Antes de separarse, Jack le recuerda que si ella salta, él también lo hará. Mientras toma el té con su madre y las amigas de su madre, Rose observa cómo una madre corrige a su hija, lo cual la hace recapacitar. Entonces decide ir con Jack y le dice que ha cambiado de idea. Juntos tienen un icónico momento en el cine y luego ella le pide que la pinte como a sus damas francesas, pero solo con el collar puesto. Pasan varias horas en esta actividad y en el presente la anciana Rose menciona que fue el momento más erótico de su vida, al menos hasta entonces. Brock y compañía escuchan con atención y le preguntan qué sucedió después, a lo que Rose responde que, para mala suerte de todos, Jack fue muy profesional. Después de darse un beso, Rose le pide a Jack que guarde el cuaderno en la caja fuerte mientras ella escribe una carta para Nathan. Mientras tanto, el capitán del barco nota que la visibilidad no es buena, ya que todo está muy oscuro. Mencionan la posibilidad de encontrar icebergs, pero le restan importancia al asunto y deciden mantener la velocidad para llegar lo antes posible. Al mismo tiempo, Nathan descubre la carta y el dibujo en la caja fuerte y se enfurece. Comienza a buscar a Rose y envía al mismo hombre que la había vigilado antes para que la encuentre. Rose, sin embargo, escapa pícaramente con Jack y ambos son perseguidos insistentemente. Huyen pasando por la zona de las calderas hasta llegar al depósito donde están los autos. Allí deciden entregarse al romance dentro de uno de ellos. Nathan llega hasta la caja fuerte, encuentra la carta y el dibujo y decide hacer algo al respecto. Siguen buscando a la pareja y llegan hasta el depósito. Ven el auto empañado, pero cuando lo abren ya no hay nadie. Rose y Jack están afuera besándose. Ella le dice que cuando lleguen a Nueva York se irá con él. Se siguen demostrando cariño y mientras tanto unos guardias los observan desde la distancia y se emocionan. Regresan a su trabajo y pronto avistan un iceberg. Informan al capitán, quien ordena esquivarlo. Casi lo logran, pero al chocar, la parte inferior del barco se rompe. Las calderas se llenan de agua y la tripulación evacua mientras las compuertas de seguridad se cierran para contener el daño. Mientras los altos mandos del Titanic comienzan a preocuparse, las habitaciones de segunda y tercera clase ya muestran los estragos de la entrada de agua. Algunos pasajeros, viendo la situación, deciden seguir a las ratas, confiando en su instinto para encontrar lugares seguros. Jack y Rose, alertados tras escuchar la conversación del capitán sobre el inminente hundimiento, deciden avisar a Ruth y Nathan. Sin embargo, al llegar, un guardia encuentra el collar de diamantes en Jack y lo acusa de robo, dejándolo en una situación complicada mientras Rose, atónita, no sabe cómo reaccionar. En otra área, los oficiales revisan los planos del barco y confirman que la inundación es imparable y que el Titanic se hundirá en 1 o 2 horas. El capitán, al enterarse, lamenta el haber acelerado para ganar publicidad, previendo que de cualquier manera saldrán en los titulares. Mientras tanto, Nathan pierde el control y golpea a Rose, insultándola en medio de la tensión. En ese momento llega alguien con noticias sobre el estado crítico del barco y Rose decide
decidida a conocer la verdad, se dirige a un alto mando, quien le confiesa la gravedad de la situación. Jack, en tanto, es esposado en un camarote bajo la vigilancia de un guardia armado, mientras los botes salvavidas comienzan a llenarse con mujeres y niños primero. Los músicos del barco, sabiendo que el final está cerca, deciden tocar hasta el último momento. Jack, impotente, recibe golpes del guardia antes de que este lo deje solo en una situación aparentemente sin salida. Nathan y Ruth, por su parte, hacen comentarios fríos sobre la situación, creyendo que las vidas de los pasajeros de tercera clase no valen la pena. Nathan incluso menciona que el dibujo de Jack pronto tendrá mucho valor, asumiendo que el joven no sobrevivirá. Rose, enojada y decidida, rechaza a Nathan y escapa de su agarre, prefiriendo enfrentar el peligro antes que ser su esposa. Rose, en su búsqueda desesperada de Jack, recibe indicaciones de dónde podría estar. Tras hallarlo esposado, lo besa antes de ir en busca de ayuda. Sin embargo, la gente huye para salvarse y nadie la asiste hasta que, decidida, toma un hacha de emergencia y regresa con Jack. Tras practicar un poco, logra romper las esposas y liberarlo. Mientras tanto, Nathan decide no abordar los botes y va a confirmar que Jack esté muerto, llevando a su lacayo con un arma para asegurarse. Jack y Rose intentan escapar, pero descubren que no dejan pasar a nadie de tercera clase salvo a mujeres y niños. Uniendo fuerzas con sus amigos Tommy y Fabricio, logran romper un portón con un banco y encuentran un camino para continuar. Ya para este punto, medio barco está casi hundido. Los músicos no dejan de tocar, brindando su música mientras algunos pasajeros hacen lo imposible por subirse a los botes. Se menciona que no se sabe cuánto peso y pasajeros soporta cada uno, lo que complica aún más la situación. Los guardias armados intentan imponer orden y los disparos pronto comienzan a resonar. Esto marca el inicio del caos y la situación empeora cuando el lacayo de Nathan confirma la ubicación de Jack y Rose. Van hasta allí y bajo la presión de la situación, Rose sube a un bote. Nathan, fingiendo compasión, le asegura que hay otra embarcación esperándolos más atrás y que Jack irá con ella. Rose, confiando en él, acepta, pero Nathan le confiesa a Jack que no existe tal embarcación, al menos no para él. Incapaz de dejar a Jack, Rose decide bajar del bote y ambos se encuentran de nuevo. Nathan, en lugar de subirse a un bote para salvar su vida, toma el arma de su guardaespaldas y corre a perseguir a la pareja. Los alcanza y comienza a dispararles, aunque ellos logran salvarse por poco. Nathan se queda sin balas y con una risa sardónica les desea suerte en su relación. Su aliado le pregunta de qué se ríe y Nathan le responde que dejó el diamante en el abrigo de Rose, el mismo que le había dado minutos antes. Jack y Rose continúan huyendo y en su camino ven a un niño. Intentan salvarlo, pero su padre aparece y se lo lleva, aunque el agua los alcanza. Jack y Rose logran esquivar el desastre y llegan a una puerta cerrada con el agua a punto de atraparlos. Un hombre pasa cerca y ellos le piden ayuda. Él duda, pero finalmente intenta abrir la puerta. Sin embargo, se le caen las llaves y desesperado se disculpa y huye para salvar su vida. Jack logra recoger las llaves y abre la puerta en el último momento, logrando salir a la superficie. Mientras tanto, Nathan intenta subirse a uno de los botes, nota a un niño y tras ofrecer dinero para que lo dejen subir, el guardia le dice que esta vez su vida vale más, amenazándolo con el arma. Tommy intenta intervenir, pero el guardia, asustado, dispara y lo mata. Fabrizio acude a socorrerlo y al ver la situación, el guardia decide quitarse la vida tras despedirse. En este momento, Nathan decide utilizar al niño que vio antes, fingiendo que es su hijo, lo que le permite subir a uno de los botes salvavidas. Jack y Rose se encuentran con Andrew, un alto mando y amigo de ella. Él se disculpa con Rose por no haber hecho el bote más resistente y les entrega unos salvavidas antes de prepararse para hundirse junto a su creación. No es el único con esa convicción. Un señor de la tercera clase también se niega a ponerse un salvavidas, declarando que vivió con elegancia y desea morir de la misma manera, aunque no sin antes disfrutar de un brandy. El capitán tiene la misma determinación. Observa con serenidad cómo el agua llena la cabina de la nave, aceptando su destino. De vuelta con los músicos, uno de ellos decide quedarse tocando, inspirando a sus compañeros a hacer lo mismo. Perderán la vida haciendo lo que más aman. En medio de esta resignación, varias personas aceptan lo inevitable. Una pareja de ancianos se abraza en silencio, mientras una madre cuenta un cuento a sus dos hijos, brindándoles un último momento de paz. Ya para este punto, el agua ha ingresado a casi todo el barco. Aquellos que aceptaron su destino fueron atendidos, mientras que el resto intentaba salvarse, dirigiéndose a la parte más alta de la embarcación para evitar ser tragados por el mar. Jack y Rose hacen lo mismo, mientras que Nathan, al no poder permanecer en el bote, también se encuentra en peligro. La pareja llega al punto más alto, el mismo lugar donde se conocieron, algo que Rose nota y sobre lo cual bromea ligeramente. En este momento, muchas personas deciden saltar con sus salvavidas. De repente, las luces se apagan debido a un accidente humano. La madre de Rose observa todo desde uno de los primeros botes en haber partido, horrorizada por lo que ve. El barco finalmente se parte en dos. Rose y Jack suben a lo más alto y esperan hasta que la embarcación queda completamente bajo el agua. Terminan flotando en el océano, aunque el pánico sigue siendo un problema. Rose casi se ahoga, pero Jack la ayuda y le pide que ahora deben nadar. Llegan a un pedazo de madera que parece ser parte de una puerta. Rose sube, pero cuando Jack intenta hacerlo también, el equilibrio se vuelve imposible.
imposible. Él decide quedarse en el agua, sosteniéndose apenas, y le asegura a Rose que pronto llegarán los botes de rescate. Mientras tanto, aquellos que lograron salir en los primeros botes también están aterrados. En un momento, la tensión lleva a algunos a amenazar con violencia para mantener el orden, lo que hace que la señora Brown guarde silencio, mientras Ruth queda en estado de shock. Los guardias del Titanic agrupan las naves, mientras los que esperan en el mar se congelan. Literalmente, las horas pasan y Jack se encuentra cada vez más congelado. Ambos hablan, y él le asegura a Rose que ella vivirá, tendrá hijos y será feliz. Le pide que sobreviva sin importar qué. Con el tiempo, un bote de rescate llega, pero encuentra a muchas personas sin vida debido al frío. Rose ve el bote y se da cuenta de que Jack ha muerto. Intenta pedir ayuda, pero le falta la voz. Cumpliendo la promesa, se despide de él y nada hacia el cuerpo de un guardia que lleva un silbato. Lo toma y lo hace sonar, logrando llamar la atención del equipo de rescate, quienes la iluminan con una linterna. Ya en el presente, Rose cuenta con voz temblorosa pero clara que hubo 1500 personas sin vida en el mar, 20 botes, pero solo uno logró regresar. Ese bote logró rescatar a 6 personas del agua, incluida ella. El resto de los botes se perdieron, dejando a sus ocupantes a merced de la oscuridad del océano, esperando una solución, o lo inevitable. Entre esos botes estaba Nathan, la señora Brown y Ruth. Nathan acabó en el mismo barco de rescate, pero no la reconoció. Para él, ella era solo otra sobreviviente, más entre tantos. Rose explica que él continuó con su fortuna durante algún tiempo, pero después de una crisis profunda que lo dejó devastado, terminó quitándose la vida. Al menos eso fue lo que ella leyó en los periódicos, aunque nunca pudo confirmarlo en persona. Asegura que después de ese desastre, esa fue la última vez que lo vio. Cuando finalmente llegaron a Nueva York, los recibieron con muchas preguntas. Les pidieron su nombre para los informes, y sin pensarlo, ella respondió con firmeza que se llamaba Rose Dawson. Fue en ese instante cuando, en su corazón, sintió que una nueva vida comenzaba, una vida sin el dolor de las pérdidas, aunque el recuerdo de lo ocurrido la seguiría siempre. Rose confiesa que nunca antes le había contado esta historia a nadie. Los investigadores, al escucharla, se quedaron pensativos, y al revisar los archivos mencionaron que no había registros de Jack. Ante esto, Rose responde con una mirada melancólica, afirmando que ni siquiera posee una foto de él. Por lo tanto, ahora solo vive en su memoria, un lugar donde él sigue vivo, en su corazón, aunque el tiempo haya pasado y la realidad lo haya despojado de su existencia física. Es la primera vez que habla de él tan abiertamente y con una suavidad casi imperceptible. Le dice a su nieta que tampoco su abuelo lo sabía. Él fue quien la salvó en muchos sentidos, mucho más de lo que cualquier persona hubiera imaginado. Después de contar la historia, Brock reflexiona en silencio sobre lo que ha escuchado en una conversación profunda con Lizzie. La verdad lo conmueve de una manera que no esperaba. Al mismo tiempo, la anciana, aún con el diamante en su poder, decide finalmente arrojarlo al agua, sintiéndose aliviada de hacer algo que había postergado tanto tiempo, como si al liberarse de esa carga también se liberara ella misma. Se muestra entonces un recuerdo del pasado, ese momento exacto en que se dio cuenta de que tenía el diamante guardado en su chaqueta. Esa noche, Rose duerme, rodeada de fotos de su juventud. En ellas se puede ver que cumplió las promesas que hizo a Jack, viviendo una vida plena como él le pidió. Ya en sus sueños, Rose se ve de nuevo en el Titanic, junto a Jack, recreando aquel momento en que ambos compartieron su amor en el barco. La calidez de este recuerdo dibuja una suave sonrisa en su rostro mientras duerme, con un semblante tranquilo, como si estuviera finalmente junto a él.